El primer tema que vamos a tratar de geometría hasta segundo periodo, ya los que copiaron los ejes temáticos saben cuál es. ¿Sí? ¿Cuál es el primer tema que aparece en los ejes temáticos? ¿Cuál es? Todos lo tienen, ¿no? ¿Cuál es el primer tema que aparece en los ejes temáticos? A ver, Juan José, cuéntame. Triángulos y su clasificación. Correcto. Ese es el primer tema que vamos a tratar en ese segundo periodo en geometría. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de eso, de los triángulos y su clasificación. ¿Listo? Ese va a ser el tema y el tema que van a encontrar en la guía de geometría que les voy a poner el día de mañana. ¿Listo? Bueno, esto ustedes ya lo han visto en grado segundo, ¿cierto? Yo sé que en grado segundo la profe les explicó que era un triángulo, ¿verdad? Entonces, a ver, aquí, los que están aquí conmigo, ¿qué es un triángulo? ¿Quién me puede decir? Los que están aquí conmigo, ¿quién me puede decir qué es un triángulo? ¿Ustedes han escuchado hablar de triángulo? Ustedes les dicen triángulo y lo pueden hasta señalar. ¿Pero qué es? ¿Tiene tres qué? Tiene tres lados, correcto. Esa es la principal característica que tiene un triángulo, ¿cierto? Tiene tres lados, ¿cierto? Pero además de tener tres lados, un triángulo también tiene tres puntos que se llaman ¿cómo? A ver, yo veo. Andrés, cuéntame. ¿Sabes cómo se llaman los puntos donde se encuentran los lados de un triángulo? ¿Lo recuerdas, sabes o no? No, no recuerdo. Vale, perfecto. Esas son las respuestas que también me gustan. Yo no espero siempre que me respondan siempre lo correcto. Yo también espero que me respondan, que me digan, sinceramente, profe, no me acuerdo. Excelente, me parece muy bien. Listo, a ver, yo veo. Jean-Paul Hurtado, a ver. ¿Sabes, conoces, te acuerdas, te lo explicaron alguna vez? Jean-Paul Hurtado. Sí, profe. ¿Sabes cómo se llaman los puntos donde se encuentran los lados de una figura geométrica? Si no sabes, me dices no sé. Puntos de encuentro, profe. No. Listo. A ver. ¿Qué dice Fanor? Ángulos. Ah, miren. Yo no pregunté esto, pero Fanor me acaba de adelantar algo. Los triángulos no solamente tienen tres lados, también tienen tres ángulos, ¿cierto? Los triángulos no solamente tienen tres lados, sino que también tienen tres ángulos. Muy bien. Ahora sí, yo sé que aquí sí puedo preguntar porque esto sí lo dije y lo expliqué el periodo pasado. ¿Cómo se llaman los puntos donde se encuentran los rayos que forman los ángulos? Eso sí lo expliqué. ¿Cómo se llaman los puntos donde se encuentran los rayos que forman un ángulo? Eso lo tienen. Yo sé que sí. ¿Cómo? No. ¿Cómo? No. No. Los ángulos ya los hablamos. Estoy hablando es del puntico donde se encuentran los ángulos. A ver, voy a dibujar nuevamente un ángulo. Lo voy a dibujar yo, ustedes no. ¿Listo? Miren, voy a hacer este ángulo. ¿Se acuerdan que los ángulos se forman por dos rayos, cierto? Y los dos rayos se cruzan o se encuentran en un punto, en un puntico, y ese puntico tiene un nombre. A ver, yo por aquí, Juan Diego Flores, cuéntame, ¿cómo se llama ese punto? ¿Ya sabes? Sí, profe, ¿Cómo se segmento. llama? ¿El punto se llama segmento? Sí, profe. No, señor. Listo, vamos a ver otro compañerito a ver si lo sabe. A ver, Lucía, que la veo toda emocionada. Vértice. Eso. Los puntos donde se encuentran los rayos que forman los ángulos se llama vértice. Ahora dicen, ¿ya? Entonces, como un triángulo tiene ángulos, significa que un triángulo también tiene ¿qué? Vértices.
como un triángulo también tiene ángulos, también tiene vértices. Entonces, ¿qué es un triángulo? Ya lo voy a escribir por aquí. Un triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados, tres ángulos y tres vértices. Eso es un triángulo. ¿Listo? ¿Qué, Ángel? ¿Preguntarás algo? Cuéntame. No, profe, no va a preguntar nada. Ah, vale. Listo, que tienes la manito allí. Listo. Bueno, entonces esta es la definición de triángulo, niños. A nosotros desde chiquitos siempre nos han dicho un triángulo es una figura que tiene tres lados, ¿cierto? Fue lo que dijo Dylan ahorita. Y eso es lo único que nos lo dicen. Pero ahora en grado tercero vamos a aumentar ese conocimiento y ya no vamos a decir que un triángulo es una figura que tiene tres lados solamente. Cuando les pregunten más adelante, ¿ustedes qué van a decir de aquí en adelante? Correcto. Un triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados, tres ángulos y tres vértices. ¿Listo? Eso es un triángulo. Dime, Yadi. Yadi Nicole, cuéntame. Escribir lo que está en rojo. No, no porque ustedes mañana ya van a encontrar la guía. Entonces la guía ya tiene escrito todo lo que yo voy a decir aquí. O sea que no hay problema si no lo escriben. ¿Listo? Bueno, gracias. Listo. Bueno. ¿Ok? Listo. Dime, Luis. Sí, pues si quieres. No problema. Bueno, niños. Entonces ya sabemos que es un triángulo. Ahora dibujemos un triángulo. Que es lo más fácil, ¿cierto? Solamente debo escribir tres líneas, ¿verdad? O sea que si yo quiero dibujar un triángulo y para un triángulo solamente necesito tres líneas, ¿será que yo puedo dibujar un triángulo así? Yo no puedo dibujar un triángulo así, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría bien el triángulo? Que las líneas se encuentren justicos, ¿cierto? ¿Eso que acabo de hacer ahí será un triángulo? Correcto, miremos. Tiene tres lados, ¿cierto? Los lados son estas líneas que encontramos aquí, ¿verdad? Tiene tres ángulos. ¿Dónde encontramos los ángulos? Aquí, miren. Esto que voy a dibujar aquí, perdón. Esto que voy a dibujar aquí es un ángulo, miren. ¿Saben por qué eso es un ángulo? Porque se está formando desde un punto donde nacen dos líneas. Acuérdense que los ángulos nacen cuando usted toma dos líneas y la encuentra en un puntico, ¿cierto? Y esas líneas se abren y se cierran formando ¿qué? Ángulos, ¿cierto? Entonces, todas las esquinas del triángulo forman ¿qué? Ángulos, ¿listo? Entonces tenemos aquí otro ángulo. Ahí llevamos ¿cuántos? Dos. Y nos faltaría uno, que es el que está acá. ¿Listo? Entonces, eso que acabo de pintar en rojo, ¿son qué? Ángulos, ¿listo? Entonces ya tenemos los tres lados, los tres ángulos y nos faltan los tres vértices. Y los vértices no son más que puntos donde están los ángulos, o sea, aquí. Aquí tenemos un vértice, aquí tenemos el segundo vértice y aquí tenemos el tercer vértice. ¿Listo? Entonces tengo allí, ahora sí, eso que ustedes están viendo en pantalla es un triángulo de verdad. ¿Listo? Ese triángulo tiene tres lados, tres ángulos y tres vértices. Cuéntame, Fano. Bueno, que acabaste de escribir con color está en la guía. ¿Cómo, Fano? Perdón, ¿me repites? Lo que escribiste con color está en la guía. Sí, claro, todo lo que yo estoy diciendo aquí va a estar en la guía que vas a ver mañana. ¿Listo? No te preocupes si no lo copias, ¿ok? Sí. Vale, no es obligación copiarlo, ¿listo? Ya ustedes saben cómo funciona conmigo, ¿no? Que a mí me interesa más que me presten, ¿qué? Atención, ¿no? Eso me interesa más a mí. Que copien, va y viene.
Lo de copiar es más que todo para que tengan información de repaso cuando lleguen los exámenes y todo esto. ¿Sí? ¿Listo? Pero en sí, en las clases, durante las clases me interesa más es la atención que usted me pueda brindar. ¿Ok? Bueno. Listo. Ya te doy la palabra, Gabriela. ¿Ok? ¿Listo? Bueno. Entonces, claro, por favor, los que están en casa me confirman con un pulgar arriba y los que están acá me confirman, pues ustedes ya me pueden hablar. ¿Vamos bien? A ver, yo veo los que están en casita. Eso. Ujú. Exactamente. Muy bien. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Está fácil? Acuérdense que el sí de ustedes es... Eso, muy bien. Excelente. ¿Y acá? ¿Cómo estamos? Ok. Bueno. Listo, niños. Entonces ya tenemos que es un, ya aprendimos entonces más, porque yo sé que ustedes ya sabían que era un triángulo, ¿cierto? Si yo le dibujo a usted una figura de 4 lados, ¿cómo se llama esa? Cuadrado. No siempre. Rectangular. Bueno, por allá, ¿cómo? Eso también se puede llamar rectángulo. Dependiendo cómo sea la figura de 4 lados, se puede llamar rectángulo o se puede llamar cuadrado, ¿cierto? Y además no solamente tiene esos nombres, tiene otros. Pero eso lo vamos a dejar allí porque ese es el siguiente tema. ¿Listo? Por ahora, hoy vamos a hablar de qué? De triángulos solamente. ¿Listo? Bueno. Ahí. Continúo. Estas figuras de los triángulos, ustedes han notado o pueden notar en la vida cotidiana que los triángulos tienen diferente forma. ¿Listo? Lo que voy a hacer a continuación es dibujar 3 ángulos distintos. ¿Listo? Y después les voy a decir cómo se llama cada uno. ¿Ok? Exactamente. Aunque los tres triángulos sean diferentes, siguen siendo triángulos. ¿Listo? Entonces no importa cómo dibujemos un triángulo. De cualquier forma, será un triángulo. Lo que cambia es que, dependiendo de cómo esté dibujado, los triángulos tienen un nombre, reciben un nombre especial. Algo así como un apellido. ¿Sí? Algo así como un apellido. Por ejemplo, el primerito se llama triángulo, ¿cierto? Su nombre es triángulo, pero él tiene un apellido especial. Él tiene un apellido especial. Vamos a ver cómo recibe ese apellido y por qué recibe ese apellido. Bueno, pero antes que nada, si quiero... Profesora, me di cuenta, no sé si usted también se dio cuenta, pero los triángulos que están ahí se parecen mucho a ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso, ¿sí o no? Correcto, mira, te me estás adelantando allí un poquito, pero eso es verdad. Por ahora lo que yo estoy mostrando es que quiero que observemos los lados que tienen los triángulos, cómo están dibujados. Por ejemplo, del primer triángulo, ¿qué podemos decir? Dime, Nicolás. Profe, Ajá. ¿va a mandar todo eso al correo o por dónde? Yo no he pedido que me manden nada todavía, yo estoy explicando solamente, Nicolás. Ah, Incluso hoy no voy a dejar actividad. ¿Listo? Así que no tienen nada que mandarme al correo hoy. ¿Listo? Bueno, quiero que observen bien el primer triángulo de la izquierda, este que estoy señalando acá. Quiero que lo observen muy bien. Y quiero que me digan cómo observan los lados que están dibujados. ¿Son iguales? ¿Son distintos? ¿Solamente dos son iguales? ¿Sí? A ver, yo pregunto por acá. A ver, Juan José. Ya me bajaste la mano. Bueno. Sara, cuéntame. ¿Qué observas de los lados de ese triángulo? del que tiene el nombre abajo, profesor. ¿Cómo? Otra vez. Activa nuevamente.
Ok, José. Otra vez, dale. Cuéntame, ¿qué me estabas diciendo? El primer triángulo es lo que voy a responder, profesor. Sí, claro. ¿Qué observas de ese primer triángulo? ¿Qué observas de los lados de ese primer triángulo? ¿Qué me Que puedes los lados están un poquito más anchos y es un triángulo normal. Y son iguales. Ah, esa es la respuesta. Muy bien. ¿Sí? Yo sé que no me quedó perfecto, ¿sí? Yo sé que no me quedó perfecto, pero lo que yo quería mostrar es que los lados de este primer triángulo, todos los tres, son iguales, ¿sí? Es lo que yo quería mostrar. Entonces, cuando los lados de un triángulo, cuando los lados de un triángulo, los tres, son iguales, el apellido que recibe es este. Cuando un triángulo tiene los tres lados iguales, ¿cómo se llama? Triángulo equilátero. ¿Listo? Cuando un triángulo tiene los tres lados iguales, se llama triángulo equilátero. ¿Listo? ¿Mm? Equilátero, porque tiene la tilde. La tilde hace que se llame equilátero. Si no estuviera la tilde, ahí sí se llamaría como estás diciendo, Matías. Equilátero. Sin tilde. Con la tilde me hace decir equilátero. ¿Listo? Entonces, por favor, recordar este primer nombrecito. Triángulo equilátero. ¿Listo? Así se llaman todos los triángulos que ¿qué? ¿Que tienen qué? Que tienen todos los lados ¿qué? A ver, Lucía. Triángulo equilátero se llama ¿por qué? Iguales ¿Qué? ¿Qué son iguales? los lados. Ajá, porque tiene todos los lados iguales. Por eso se llama triángulo equilátero. ¿Listo? Vamos a encontrar el apellido al siguiente triángulo. El siguiente triángulo también se llama triángulo. Pero ¿cuál será su apellido? Entonces hago la misma pregunta. ¿Qué observan del segundo triángulo? Ya Sara me dijo que en el primero los tres lados eran iguales. ¿Qué pueden observar del segundo triángulo? A ver, Duam. Que es el más cerrado. Bueno, es cerrado, correcto. Pero con respecto a los lados, con respecto a los lados, ¿qué me pueden decir? A ver, Andrés, cuéntame, ¿qué me puedes decir de los lados? Lo que no sé, profe. Ok, vale. Otro compañerito. A ver, Lauren, ¿qué me puedes decir del segundo triángulo? ¿Qué observas de los lados? Tiene dos iguales. Ah, Tiene dos iguales y bueno. uno no es más pequeño. Correcto, eso es. Del segundo triángulo, niños, se puede observar, muy bien, Lauren, excelente. De los dos, del segundo triángulo se puede observar que solamente dos lados son iguales. ¿Cuáles son? El de la derecha y el de la izquierda, ¿cierto? Porque observen que el de abajo, el que está en la parte de abajo del triángulo, es más pequeño, o sea, diferente a los otros dos. Entonces, cuando un triángulo solamente tiene dos laditos iguales, el apellido que recibe es nombres raros que tiene, ¿no? Isósceles. ¿Listo? Cuando un triángulo solo tiene dos lados iguales, ¿cómo se llama? Isósceles. ¿Listo? Repitan esos nombres allá en su casa. Isósceles. ¿Sí? Hagan práctica de nombres. Isósceles. Entonces, un triángulo es isósceles. Mira que yo me enredé y todo. Porque tiene dos lados iguales. ¿Listo?
Bueno. Ahora miremos el que sigue. Vamos a dar el apellido al que sigue. ¿Listo? Vamos a ver. Quiero escuchar a ver aquí a Jordi. Jordi, ¿qué observas de los lados de este tercer triángulo? Pero el triángulo está aquí en la pantalla, no está por allá. ¿Por qué miras por allá? No mires por allá. Porque tiene el lado izquierdo pequeño. ¿Y qué más observas? Si tomaras una regla y midieras los lados de ese triángulo, ¿qué es lo más seguro que podrías encontrar? Bueno, pregunto acá. ¿Qué me pueden observar? ¿Qué me pueden decir ustedes del tercer triángulo? Respecto a los lados, ¿no? Obviamente a los lados. Que están iguales, ¿no? Démosle la oportunidad a alguien otra vez de casa. Alan, ¿qué me puedes decir? Ninguno de los tres lados son iguales. Correcto, muy bien. Si yo tomara una regla y midiera los tres lados de este triángulo, las tres medidas que obtendría serían ¿qué? Distintas. No, todavía no. Se llaman distintas. Es un permiso, ¿verdad? Es un permiso, ¿cierto? ¿No? Ah, bueno. ¿Vas a decir algo en la clase? Dime. No, si lo observas bien te vas a dar cuenta que no. Parece, pero no. ¿Listo? Entonces, miren, Alan nos acaba de decir que ninguno de los tres lados es iguales. ¿Sí? Y eso se puede comprobar. Si tú tomas una regla y mides todos los lados, te vas a dar cuenta que las medidas son ¿qué? Distintas. Es decir, las tres medidas son diferentes. Entonces, cuando un triángulo tiene las tres medidas diferentes, se llama escaleno. ¿Listo? Cuando un triángulo tiene las tres medidas distintas, siéntate bien, no te recuestes, Victoria, no te recuestes, que si estás cansado o tienes sueño te va a dar más. ¿Listo? Entonces, triángulo escaleno. Bien, entonces, ¿cuándo se llama triángulo escaleno? Porque no tiene lados ¿qué? Iguales. Se llama triángulo escaleno porque no tiene lados iguales. ¿Listo? Entonces, grabémonos estos nombrecitos, ¿ok? Equilátero, isósceles y escaleno. ¿Ok? Equilátero, isósceles y escaleno. Vamos a pausar un momentico aquí y bajamos la manito. Muy bien. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene los tres lados iguales? Equilátero. Equilátero. Ojo, ganaron aquí. Bueno. ¿Cómo se llama el triángulo que no tiene lados iguales? Escaleno. Escaleno. Miren, lo pregunté en desorden porque yo sabía que se iban a equivocar. ¿Sí ven? Ustedes esperaban que les preguntara el segundo. No, porque se lo están grabando así. No, señores. Quiero que se lo graben como es. Si yo le pregunto, ¿cómo se llama el triángulo que tiene dos lados iguales? ¿Qué me van a responder? Isósceles. El triángulo que tiene tres lados iguales. Equilátero. Equilátero. El que no tiene ninguno. Escaleno. Muy bien. Correcto. Excelente. Muy bien. ¿Listo? Quiero que por favor no se les vaya a olvidar eso. ¿Listo? De todas maneras, las guías, por favor, si no van a copiar el cuaderno,
si no la van a pasar al cuaderno, solamente van a guardar las guías, guárdenlas bien para que llegue la hora del examen y ustedes puedan revisar las guías y puedan repasar. ¿Listo? O si usted lo prefiere, puede pasarlo de la guía al cuaderno. Eso ya es decisión de ustedes, decisión de cada uno de sus padres. ¿Ok? Bueno. Listo. No importa, mañana tienes la guía. ¿Vale? Bueno, muy bien. Si quieren, cópienlos de una vez en el cuaderno para que no se les vaya a olvidar. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos 3. Vamos a esperar que Zoom termine la reunión para volver a ingresar y comenzaremos entonces, ingresaremos para hablar de estadística. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esta explicación de estadística de hoy va a ser como más o menos un repaso. ¿Listo? Bueno. Entonces, empecemos desde cero en un estudio estadístico. ¿Qué es lo primero que debo tener en cuenta para hacer un estudio estadístico? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? A ver, Juan. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer para hacer un estudio estadístico? ¿Se acuerdan qué fue lo primero que vimos el año pasado? Ve, el año pasado no, el periodo pasado. ¿Qué fue lo primerito? Una encuesta. Eso. ¿Hablamos de qué? De encuestas. Pero, bro, Entonces, dime, Juan. se le olvidó algo. Dime. Recuerda que este año yo soy nuevo. Ajá, y igual el diagrama de barras se ve en segundo en cualquier institución. Si no lo vieron, entonces están atrasaditos, Juan. Estoy atrasado. Ajá, ok, listo. Entonces vamos a aprender de cero hoy, no te preocupes. ¿Listo? Vamos a aprender de cero hoy. ¿Listo? Igual lo que estoy preguntando es lo que estamos viendo este año, ¿no? Lo primero que tenemos en cuenta en un estudio estadístico es la encuesta, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué hace con la encuesta? Uno pregunta, uno recolecta información, ¿cierto? Cuando uno recolecta la información, ¿la pasa a qué? ¿Cómo es que se llama ese instrumento que me ayuda a organizar la información? ¿Duam? La tabla de frecuencia. Correcto, muy bien. Cuando yo hago la encuesta y recolecto la información, para organizarla lo hago a través de una tabla de frecuencias. Sí lo vimos, ¿no? Y cuando yo organizo la tabla, se llama tabla de frecuencias, ¿por qué? ¿Cómo es que se llama el dato que se repite varias veces? ¿Cómo es que se llama? Yo sé que eso sí te acuerdas, Juan. ¿Cómo se llama el dato que se repite varias veces? En estadística, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Lo vimos el periodo pasado o lo vimos el periodo pasado? A ver, Lucía, cuéntame. Frecuencia. Frecuencia absoluta. Absoluta, muy bien. Cuando el dato se repite varias veces, recibe el nombre de ¿qué? De frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, apenas de un estudio estadístico hemos aprendido que tiene 2 fases. Una es la recolección de la información a través de una encuesta y 2 es la organización de la información a través de ¿qué? De una tabla de frecuencias. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a aprender cómo organizar o interpretar esa información que está en la tabla de frecuencias y la vamos a organizar en un gráfico estadístico que sea un poco más dinámico y más flexible su interpretación. ¿Listo? Y ese gráfico se llama diagrama de barras. Entonces, antes de explicar cómo funciona, primero vamos a hacer un ejemplo y vamos a empezar a hacer un estudio estadístico desde cero. ¿Listo? Entonces, ejemplo. No estoy explicando. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Voy a hacer mi encuesta con una sola preguntita. ¿Sí?
Una persona hizo la siguiente pregunta a un grupo de compañeros. ¿Cuál de los siguientes colores prefieres? ¿Sí? Entonces, él dio 4 opciones. Rojo, verde, azul y amarillo. ¿Listo? 3 colores primarios y 1 secundario. Rojo, verde, azul y amarillo. ¿Listo? Y él recolectó la información y la organizó en la siguiente tabla. ¿Listo? Yo por ahora no he preguntado nada. Ahorita que me bajan la manito, please. ¿Listo? Porque cuando ustedes levantan la manito, aquí me aparece un mensajito que no me deja escribir. ¿Listo? Bueno. Rojo, verde, azul y amarillo. Entonces, él obtuvo la siguiente respuesta. Y él organizó la información en la siguiente tabla. ¿Cómo se llama la variable que preguntó esta persona? Ahora sí he preguntado algo. ¿Cómo se llama la variable que utilizó para hacer la pregunta a esta persona? ¿Ah? ¿Pero cuál? O sea, es cualitativa, pero ¿cuál? ¿Cómo se llama? A ver, Sara. ¿Cómo se llama la variable que hizo la pregunta a este muchacho? ¿Colores? ¿Correcto? O bueno, para ser más específicos, la variable se llama color preferido, ¿cierto? Preferido. Ese es el nombre de la variable. Muy bien, Sara. Listo, ya puedes apagar ahí el micrófono. Ok, entonces en una tabla de frecuencia recuerde que siempre va a ir el nombre de la variable y en la segunda columna, ¿qué va a ir? En la segunda columna, ¿qué es lo que va? ¿Qué es lo que uno escribe? Jean Paul, Hurtado, ¿qué es lo que...? Profe. ¿Cómo? Ah, bueno, me apagaste allí. ¿Cómo, Jean Paul? Frecuencia, profe. Frecuencia, correcto. En la segunda columna, lo que escribimos es la palabra frecuencia. Listo, muy bien. Vamos a escribir los datos de la variable. La variable se llama color preferido. ¿Cuáles son los datos de la variable? A ver, Juan José. ¿Cuáles son los datos de la variable? Rojo, verde, azul y amarillo. Correcto. Rojo, verde, azul y amarillo. Y al final escribimos el total. ¿Listo? Muy bien. Ya podemos ir armando nuestra tablita de frecuencias. ¿Sí? Yo la voy a ir armando aquí. ¿Listo? Voy armando mi pequeña tabla. Obviamente no me va a quedar bonita. Si me queda fea, no se rían. ¿Se saben lo que es manejar un mouse con media mano? Digo media porque yo tengo una fractura en esta mano. Miren. Aquí está, hinchadita. Después les cuento. Bueno, entonces aquí está. ¿Listo? Mi pequeña tabla de frecuencias. ¿Listo? Ya tenemos entonces el nombre de la variable, tenemos la palabra frecuencia y tenemos los datos. Nos falta es el valor de la frecuencia, ¿cierto? Saber cuántas personas dijeron rojo, cuántas personas dijeron verde, cuántas personas dijeron azul y cuántas personas dijeron amarillo. ¿Listo? Entonces, esos valores yo los voy a inventar. ¿Listo? Voy a hacer de cuenta que ya se hizo la encuesta y se está organizando la información. Entonces voy a poner aquí, 5 personas dijeron rojo. Voy a escribir que 3 personas dijeron verde. Voy a inventarme que 10 personas dijeron azul. Y voy a decir que 8 personas dijeron amarillo. Abro la pregunta. ¿A cuántas personas se les hizo la encuesta? ¿Qué es lo que debo hacer para saber eso? Sumar. Muy bien. Súmenlo, por favor.
A ver, Juan Diego, ¿ya lo sumaste? 26, profe. A ver, 26, 5, 3, 8, 8 y 8, 16, 10, 26. Muy bien. Correcto. Comprobémoslo, a ver. 5 más 3, 8, ¿cierto? Sí, 6, 7, 8. Más 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Más cuánto? Más 8, ¿no? Llevo 18, ¿no? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Ahí está, muy bien. A 26 personas se les hizo esa encuesta. Listo, niños, miren. Ahí no he dicho nada nuevo. Es lo que hemos visto hasta ahora. Hablamos de variable, hablamos de frecuencia, hablamos de dato y hablamos de tabla de frecuencias. ¿Qué es lo nuevo? Lo que yo voy a hacer ahorita. Voy a convertir esa tabla que ustedes están ahí, lo voy a convertir en un gráfico estadístico que se llama diagrama de barras. Pero antes de eso, ¿qué es un diagrama de barras? Un diagrama de barras es un gráfico que me permite graficar variables cualitativas o cuantitativas a través de barras cuya altura es igual a la frecuencia absoluta. ¿Listo? Esa es la definición del diagrama de barras. Un diagrama de barras es un gráfico que me permite graficar variables cualitativas o cuantitativas a través de barras, cuya altura es igual a la frecuencia absoluta. ¿Listo? Bueno. Primero que todo, ¿qué debemos tener en cuenta para hacer el diagrama de barras? Voy a dibujar una línea horizontal, ¿sí? Voy a dibujar una línea horizontal. Por favor, estos gráficos hagámoslo con regla, porque si yo veo una actividad donde se han hecho estos gráficos sin regla, yo bajo puntos. De pronto alguno se dio cuenta que en alguna respuesta por ahí que le di en alguna actividad, yo escribí eso. Por favor, manejar regla. Ángulos dibujados sin regla, líneas dibujadas sin regla en geometría, me pareció realmente que no era apropiado. Entonces bajé puntos por eso. ¿Listo? Entonces, haré una línea horizontal y voy a hacer una línea vertical en el lado izquierdo. Es decir, que me quede algo así. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Que yo por qué no lo hago con regla? Porque el programa me está permitiendo hacer líneas derechas. El día que su mano me haga una línea derecha, le permito no usar regla. ¿Listo? Bueno. En la parte de abajo, en la parte inferior de estas dos líneas, voy a escribir cada una de los datos de la variable. ¿Listo? Repito nuevamente. En la línea inferior, en la línea de abajo, voy a escribir los datos de la variable. ¿Cuáles son los datos de la variable? Rojo, verde, azul y amarillo. ¿Listo? Si yo quiero, no escribo la palabra completa, sino que hago letras para representarlo. Por ejemplo, rojo lo puedo representar con la letra R. ¿Sí? A un ladito escribo, siguiente, verde, utilizo la V para representarlo. Siguiente, azul. Para el azul puedo hacer la A mayúscula, ¿cierto? Pero aquí tengo un problema. ¿Cómo represento el amarillo que no se confunda con el azul? Puedo hacer la A y la M para decir que es amarillo. Miren, entonces, miren, eso es una ventaja que puedo tener, ¿sí? No escribo el nombre completo del dato, sino que solamente escribo la letra de cada palabra. Si hay que usar letras iguales, no lo hago. Bueno.
Qué pena, continúo. ¿Listo? Entonces, repito, en la parte de abajo escribo ¿qué? Los datos de la variable. ¿Bien? Y en la línea de la izquierda voy a escribir las frecuencias, ¿sí? Pero para eso voy a mirar en la tabla cuál es la mayor frecuencia que tiene. Es decir, cuál es el mayor de los datos de las frecuencias. ¿Pero qué número? Cuéntame. Es el 10, el azul. Correcto. El dato que tiene la mayor frecuencia es el 10. Entonces, con ese dato, después de que yo sepa quién es el más grande, con ese dato, yo voy a hacer aquí, al lado izquierdo, voy a contar desde 0 ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde creen? Hasta el 10, que es el más grande. ¿Listo? Entonces empiezo aquí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo que no me alcanzó, 8, 9 y 10 no me alcanzó, chanfle. Bueno, me va a tocar hacer la línea más larga. Bueno, menos mal. Ahí está. ¿Listo? Obviamente, cuando usted esté haciendo un gráfico, usted lo va a hacer más bonito, porque a mí esto me está pareciendo, me está quedando feo, feo, feo. ¿Listo? Bueno, esa es la primera parte. Sí están viendo que va tomando forma, ¿no? Tengo dos líneas, una horizontal, otra vertical. En la parte horizontal, ¿qué es lo que escribo? ¿Los datos de quién? ¿Qué es lo que escribo en la parte de abajo, Jean Paul? ¿En cuál, profe? Aquí, en la línea de abajo, ¿qué es lo que escribo? ¿Qué es lo que voy a ubicar? ¿Qué es lo que voy a escribir? Va a ser las barras. No, aquí en la parte de abajo voy a escribir los datos de la variable, ¿cierto? A ver, Luis, ¿y en la parte izquierda qué escribo? Luis Alejandro. En la parte izquierda, ¿qué escribo? ¿Qué significa estos números de acá? A ver, ¿quién aparece como Yasmín Lozano? Cuéntame. La frecuencia. Correcto, muy bien, exactamente. Los datos de la izquierda representan ¿qué? Las frecuencias. ¿Listo? Muy bien. Ahora observemos ahora sí por qué se llama diagrama de barras. ¿Sí? Usted con la regla va a dibujar unas barras. Colabórale ahí, David. Con la regla usted va a dibujar unas barras que van a ser igual de grandes según la frecuencia que tenga. Me explico. Por ejemplo, del rojo, ¿cuál es la frecuencia del rojo? ¿Cuál es la frecuencia del rojo? El 5. El 5. Muy bien, el 5. La frecuencia del rojo es el 5. Entonces yo con una reglita voy a dibujar una barra que salga del rojo y que llegue ¿hasta dónde? Hasta el 5. ¿Sí lo ven? ¿Ven? Dibujé una barra que tiene de grande ¿hasta dónde? Hasta el 5. ¿Sí ven? Porque esa es su frecuencia. ¿Sí están viendo, no? ¿Sí ven? A ver, ¿el verde hasta dónde llegaría, Ángel? Exacto. ¿Hasta dónde llegaría el verde, Ángel? Ah, bueno, lo estás apagando. Dale otra vez. Profe, llega hasta 3. Correcto. ¿El verde entonces llega hasta dónde, niños? ¿Me recuerdan? Hasta el 3. Listo, entonces verde, hago mi barra que llegue hasta dónde? Hasta el 3, o sea, un poquito más pequeña que la anterior. ¿Listo? Miren que estoy utilizando diferentes colores. Muy bien. ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo?
Sí, pero a mí se me ve feo siempre. Bueno, ¿hasta dónde llega el azul? A ver, yo por aquí. Dulce, Dulce, Dulce. Por aquí te veo con ganas de participar. Cuéntame, ¿hasta dónde llega el azul? A 10, profesor. Hasta 10, ¿cierto? O sea que es una barra la más grande de todas, porque llega hasta lo máximo de las frecuencias, que es 10. ¿Listo? Muy bien, Dulce. Sofía. Sofía me bajó la mano. Vamos a ver. Ay, a ver. Gisette, a ver, cuéntame. Gisette, que la veo allí con ganas de participar. ¿Hasta dónde llega el amarillo? Hasta el 8. Hasta el 8. Muy bien, entonces dibujo mi barra hasta el 8. ¿Listo? Bueno, niños. Y como ya acabé, ya acabo de terminar, entonces lo que me queda es pintarlo. ¿Listo? Entonces usted lo va a pintar. Voy a pintarlo así porque yo no puedo pintar mejor. ¿Sí? Voy a pintarlo así. ¿Listo? Bueno, niños, esto que ustedes están viendo en pantalla se llama como un ¿qué? Un diagrama de barras. ¿Listo? Esto que está aquí se llama un diagrama de barras. ¿Ok? Bueno. Hay algo que nos falta aquí en este diagrama de barras. Todo diagrama de barras debe tener un título. ¿Qué es lo que me está representando el diagrama de barras? ¿Qué fue lo que le preguntaron a esas personas? El color preferido. Correcto. Entonces, el diagrama tiene por título color preferido. Muy bien. ¿Cómo se llama la parte de abajo? La variable. Pongámosle color porque ya tiene el título color preferido. ¿Y cómo se llama lo que está aquí, lo que me ayuda a contar? ¿Cómo es que se llama? El 10. Se llama frecuencia. ¿Listo? Muy bien, niños. Ahora sí, con ustedes un diagrama de barras completico. ¿Listo? Ahí está. Bien.